¿Qué tal, apreciados amigos? Es una alegría el volver a encontrarnos para compartir con ustedes el bosquejo de esta última lección del primer trimestre. Con algo de nostalgia despedimos esta lección, pero también a la expectativa de un nuevo tema que iniciaremos ya desde este domingo, que estaremos estudiando una nueva lección. Para mí es una alegría poder aportar, traer algo de instrumentos o de herramientas para que ustedes puedan utilizarlo en el repaso de la lección. Llegamos a este último tema: permanezca el amor fraternal. Así titula esta 13ª lección, a la cual, apreciados amigos, pues a cada uno de ustedes les extiendo una cordial bienvenida, esperando que podamos disfrutar de la palabra de Dios y también con el deseo de poder contribuir al estudio de esta 13ª lección. Antes del desarrollo de la introducción, nuevamente por favor les pido que sean flexibles con los ruidos del ambiente que van a ir escuchando a lo largo de esta grabación. Lamentablemente no puedo evitar ese ruido, pero espero que no interfiera y sea comprensible todo lo que vamos a ir presentando. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Corintios en el capítulo 13, versículo 13, y ahora dice: permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero de estos tres dice el mayor de ellos es el amor. ¿Cuán importante es el amor? ¿Cuán importante y necesario es el amor? Que si nosotros comparamos lo que Pablo está diciendo acá frente a la esperanza y la fe, el más importante, el más grande de todos ellos es el amor. Y de eso precisamente habló la lección de esta semana. Por eso Hebreos 13:1 también dice prácticamente lo mismo que 1 Corintios 13: permanezca el amor fraternal. Pero hay algo que tú y yo no podemos olvidar, y es que el amor es Dios, o Dios es amor. Entonces, si vamos a hablar del amor, seguiremos hablando del Señor Jesús. Y ojo, sin Cristo es imposible que el amor realmente exista, suceda o se dé. Ahora, para comprender muy bien todo esto, vamos a presentar los siguientes 3 objetivos. En el primer objetivo, vamos a comprender esa frase: salir fuera al encuentro de Cristo. Esto es lo que Pablo escribió y vamos a buscar comprender qué quiso decir acá. En el segundo objetivo, estaremos estudiando el amor hacia la iglesia, atender y cuidar la iglesia. Y por último, amar a nuestros pastores. Estos son los objetivos con los cuales vamos a trabajar en esta lección. Ahora, antes de pasar ya a la parte del desarrollo del tema, 2 cosas que quiero recordarles. En primer lugar, que las diapositivas de todo este material están subidas en el sitio de siempre, y si ustedes consideran que este material es útil, por favor compartan. Y en segundo lugar, recuerden que ya estamos por iniciar una nueva temática, B de ciencia. Esto está para comenzar más pronto de lo que yo también espero y deseo próximamente iniciar con este tema, B de ciencia, temas afines a todo esto, para lo cual nuevamente les pido sus oraciones, sus apoyos con ideas y por supuesto si alguien puede colaborar para que podamos equiparnos e instrumentarnos de una mejor manera, pues ahí está el número de contacto. Ahora sí, vamos a dar el desarrollo ya de la parte exploratoria de esta lección. Vamos a ver entonces el primer objetivo: salir fuera, salir a Jesús, salir fuera del campamento, en fin. Esto lo dice Pablo en Hebreos capítulo 13. Salgamos a Él, dice, fuera del campamento. Vamos a comenzar por esta parte que a propósito es el día jueves en nuestra lección. Y de aquí prácticamente depende todo lo demás, al menos en la forma como lo estoy bosquejando. Salgamos a Cristo, salgamos a Jesús, que está fuera del campamento, es lo que realmente podríamos entender de este versículo. Para comprender la figura completa, recordemos lo siguiente. Juan registra, y los evangelios también confirman esto, que el Señor Jesús fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, en el Gólgota, o diríamos fuera del campamento. Y esto tiene que ver con los sacrificios. Si nosotros recordamos lo que se habla al respecto sobre los sacrificios en Levíticos, pues vamos a ir comprendiendo mejor la figura y a propósito mañana estaremos ahondando un poco más en este tema. Ahora, Cristo fue crucificado fuera del campamento. Esto, de acuerdo a lo que dice Mateo 14, demostró
el repudio que Cristo experimentó de parte del pueblo, de quienes lo rechazaron. Entonces, mire, Cristo es crucificado fuera del campamento. Fue crucificado con odio, con repudio, con sentimientos negativos. Fue crucificado, dice Hebreos 12:2, experimentando el desprecio del pueblo. Todo esto nos lleva a una primera conclusión, que Cristo fue crucificado en una condición vergonzosa. Entonces, si nosotros recordamos esto, que Cristo fue crucificado fuera de la ciudad, menospreciado y en una condición vergonzosa, podemos ir asumiendo que la idea de Pablo al decir salir a Jesús fuera del campamento es simplemente salir a su encuentro y algo más que confirman estos versículos que están aquí. Salir a Jesús es seguir a Jesús imitando lo que Él hizo, soportando la vergüenza y el oprobio que Cristo experimentó al ser crucificado. Entonces, eso es lo que nos dice Pablo. En primer lugar, salir a Jesús, salgamos a Él que está fuera del campamento, es hagamos, imitemos lo que Cristo hizo y soportemos lo que Él soportó. Y un ejemplo de esto estudiamos hace algunas semanas cuando hablamos de Moisés, quien aceptó el oprobio, quien rechazó llamarse hijo de la hija del faraón por seguir a Dios. Esto, en primer lugar, es lo que significa salir a Jesús que está fuera del campamento. En segundo lugar, curiosamente decía la lección, si Cristo fue crucificado fuera del campamento, salir a Jesús también quiere decir salir al encuentro de Jesús. Ahora miren, aquí quisiera que por favor comprendamos muy bien la figura. Si nosotros queremos salir al encuentro de Jesús, es decir, si yo quiero estar con Cristo, si yo quiero tener comunión, si tú quieres tener comunión, caminar con Cristo, entonces hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar los rudimentos de este mundo, poner a un lado nuestros afanes si deseamos tener más momentos de comunión con Él. Yo no puedo seguir a Cristo si mi corazón aún le pone a Cristo en un cuarto o quinto lugar y amo lo que hay en este mundo. Si busco las recompensas terrenales sobre las recompensas celestiales, entonces yo no puedo seguir a Cristo. Seguir a Cristo es salir de mi lugar de confort. Seguir a Cristo es salir de mi zona de seguridad, entre comillas, que el mundo me da. Seguir a Cristo es salir del lugar donde mi ego, mi orgullo se sienten cómodos. Salir a Cristo es dejar todo esto y estar con Él. Y como ya dijimos hace un momento, también es aceptar que eso significará muchas veces dolor, vergüenza, que aparentemente es pérdida. Pero recuerda, en Cristo siempre hay ganancia. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere decir con salir fuera, y esto es base si yo quiero experimentar el verdadero amor, porque si yo no estoy con Cristo, entonces no voy a experimentar ese amor. Y del amor precisamente hablaremos con más detalles en los próximos objetivos. Ahora, en el segundo objetivo, vamos a ver precisamente el resultado de andar con Cristo. Si yo camino, si yo estoy con Cristo, entonces voy a experimentar el amor. Y el amor se traduce con atender y cuidar a la iglesia, al menos en el plano que la lección ha presentado. Y aquí vamos a ver 3 advertencias que el apóstol Pablo hace a toda la iglesia. Número 1, cuida tu corazón, cuida tu familia. Estos dos van de la mano. Por un lado dice en Lucas 16, en los versículos del 10 al 18, cuida tu corazón de la avaricia. Cuida tu corazón de este sentimiento peligroso que carcome el corazón. Y en 1 Corintios 5:1 hace un llamado a cuidarnos de la inmoralidad sexual tan común, tan patente en el Imperio Romano, y la verdad no es menos el día de hoy. Ahora, ¿por qué se resaltan estas dos advertencias frente a otros males? Porque hay algo que ellos tienen en común: el egoísmo. El corazón avaro simplemente busca su propia ganancia, lo mismo que la inmoralidad sexual busca simplemente su propio placer. Ahora, la lección decía que ya muchos filósofos y pensadores de esas épocas relacionaban la avaricia con la inmoralidad sexual.
También de esto hablaremos un poquito más el día de mañana. Ahora, ojo, ¿por qué Pablo dice cuídate de la avaricia, cuídate de las inmoralidades sexuales, cuídate de que el egoísmo domine tu corazón? Porque el egoísmo atenta contra el amor fraternal. ¿Cómo puedo yo decir que amo? ¿Cómo puede haber amor en mi corazón si soy egoísta? Atenta en síntesis contra el amor, pues solo estoy pensando en mí y no pienso en los demás, o simplemente pienso en los demás para beneficiarme. Como hijos de Dios, aquí hay un llamado muy bonito. No debemos permitir que las convenciones sociales establezcan nuestras normas éticas. Nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que la sociedad establece como normal, como correcto, como permitido. No, nosotros, nuestras normas, nuestra ética, nuestros principios morales se basan y fundamentan en lo que está escrito en la Biblia. Y Pablo aquí hace esa advertencia: cuidado con la avaricia, cuidado con las conductas sexuales inapropiadas. Por eso, cuida tu corazón y cuida tu familia. Y acá hay una advertencia, un llamado muy necesario que el apóstol Pablo hace en Hebreos, en Efesios, en Colosenses. Pablo nos dice: cuida tu matrimonio, cuida tu familia, cuídalos de estos problemas. Lamentablemente, si nosotros nos damos cuenta de la crisis actual que viven los matrimonios, podríamos entender por qué nuestra sociedad cada vez se está corrompiendo. Se ha descuidado, se ha infravalorado el matrimonio, que ya no nos sorprende todo lo que viene y viene sucediendo cada día. Por eso Pablo nos pide: ama tu familia, ama tu matrimonio, ama lo que Dios te ha dado. Ahora, ¿cómo yo puedo cuidarme de la avaricia? ¿Cómo yo puedo cuidarme de todo lo que hemos visto de la inmoralidad sexual? Número 1, valorando lo que Dios nos ha dado. Seamos agradecidos con Dios por lo que recibimos de Él, ya sea en lo económico, en lo material, en lo familiar. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser con nuestro Señor muy agradecidos y estar contentos con lo que Él nos da. Y de paso, recuerda lo que dice la parábola: si en lo poco eres fiel a Dios, si en lo poco eres agradecido a Dios, entonces estás preparándote para recibir más. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios, no afanarnos por este mundo, no dejar que nuestro corazón se viva angustiado por las necesidades, sino confiemos en el sustento divino, pues Él nos dice: no te desampararé ni te voy a dejar. Con estos dos consejos, nuestro Señor nos puede ayudar a luchar contra estos males, y de paso, pues estamos cuidando ese don tan valioso que nos ha dado, que es la familia. La otra recomendación que encontramos en esta semana tiene que ver con el cuidado a la iglesia en cuanto a las necesidades. Y aquí resaltamos lo siguiente: atendamos las necesidades de la iglesia. De acuerdo a lo que dice Romanos, Hebreos 13 y Hebreos 10, nosotros podemos entender esto. Número 1, debemos velar por nuestros hermanos que tienen diferentes necesidades. Si nos congregamos, ya sea virtualmente o de manera presencial, que ya estamos volviendo, pues siempre debe existir en nosotros la preocupación: ¿por qué tal persona no vino? O esto está pasando. Y aquí los líderes tenemos y jugamos un rol esencial, ya que nosotros somos quienes tenemos que velar por el bienestar de nuestra iglesia e informar: tal persona tiene esta necesidad, este hermano está pasando por este problema. Pero somos llamados a velar por las necesidades de nuestra iglesia. También en Hebreos 13 nos invita Pablo a ser hospedadores sin murmurar. Y aquí incluso la Biblia decía que muchos, por ser hospedadores gentiles, han llegado a hospedar ángeles en su casa. Y por eso está este ejemplo de Abraham. Cuando él vio a 3 visitantes, él los recibió, los atendió de una buena manera, y eran 2 ángeles y nuestro Señor que estaba con ellos. Entonces, seamos hospedadores. E incluso la lección decía que el crecimiento del evangelio depende de cuán hospedadores nosotros seamos con aquellos que traen el evangelio. Y el otro consejo que Pablo alcanza es en relación a quienes están en prisión. No tenemos que descuidarlos.
Tenemos que tener también un ministerio para ellos. No toda la ciudad es siendo una cárcel, pero en la ciudad donde estemos, si hay una cárcel, pues ahí tenemos un ministerio. Y Pablo lo dice por experiencia, pues él estuvo prisionero. Él sabe, conoce las necesidades, las tribulaciones que pasan los prisioneros. Entonces, esto es esencial, vital para toda iglesia. Y recordemos, el amor a Dios se evidencia a través de acciones de amor a nuestro prójimo. Si no, recordemos lo que está en Mateo 25, versículos del 35 al 40. Lo que hiciste a estos más pequeños, me lo hiciste a mí. Otra de las advertencias que demuestran el amor a la iglesia tiene que ver con el cuidado de las falsas enseñanzas. Si yo amo a mi iglesia, pues voy a procurar que mi iglesia siempre se mantenga en la verdad. Y para esto no es necesario que yo me meta a husmear en el error, no. Yo tengo que saber, conocer y amar cada vez más la verdad. Pero cuidar a la iglesia de las falsas enseñanzas es otra forma de demostrar que amo a mi iglesia. Y aquí el apóstol Pablo coge un episodio que tiene que ver con los alimentos y los sacrificios. Bueno, simplemente hablaremos un poquito más de esto mañana, pero podríamos resumir lo que Pablo dice en Hebreos 13:9 con lo siguiente: toda práctica o enseñanza que nos aleja de Cristo, como hacer méritos o intentar la gracia, es una herejía. Y eso es lo que pasaba con los alimentos, que cuando comían alimentos que han sido sacrificados, creían que esos alimentos tenían algo especial que me hacían a mí, si lo consumían, merecedor de la gracia de Dios. Queridos amigos, toda enseñanza que me aleje de Cristo en cualquier dimensión es una herejía. Tal como dice acá, si yo creo que puedo ganarme la gracia, si yo creo que puedo hacer méritos para ser salvo, eso es un error. Eso es un error. El legalismo por eso es una herejía. Recordemos que el centro de nuestra salvación, que la fuente de vida es Cristo. Así es que toda enseñanza tiene que dirigirme a Cristo. Y esto es algo que ya lo dije anteriormente. Aún nuestros sermones los sábados en la iglesia tienen que ser cristocéntricos. Yo tengo que hablar de Cristo porque yo conozco a este Dios, yo conozco a mi Salvador y tengo que presentar quién es Cristo. Tenemos que alimentarnos, conocer e imitar la vida de Cristo. Él es, dice Hebreos 6:19, el ancla segura y firme que nosotros tenemos. Entonces recordemos esos consejos. Cuida tu corazón, cuida tu familia, vela por las necesidades de tu iglesia y mucho cuidado con las falsas enseñanzas que pueden estar introduciéndose a nuestra iglesia. Entramos al último objetivo. Amen a sus pastores. Esto no lo digo yo, esto lo dice el mismo apóstol Pablo. Hebreos 13:7 al 17. Tenemos que amar a nuestros pastores y también a nuestros líderes, pues el Señor es el que ha colocado, o el Señor es el que llamó a estos hombres. Miren, aquí podemos desglosar 3 puntos. Número 1, dice Pablo, acuérdense de sus pastores, imiten sus buenas acciones. Y por último, obedezcan a sus pastores. Vuelvo a repetir, esto no lo estoy diciendo yo, esto está en el libro de Hebreos. Acuérdense, es decir, sean considerados con ellos. Oren por la vida de sus pastores, oren por sus ministerios, oren por la familia del pastor. Qué fácil es escuchar las críticas, las quejas, pero qué difícil es saber que hermanos oran. Qué difícil es saber que una iglesia visita a su pastor. Pablo nos dice, recuérdense, oren, sean considerados con su pastor. Imiten sus buenas acciones. Como seres humanos nos vamos a equivocar. Como seres humanos vamos a tener momentos de debilidad, de flaqueza. Por eso Pablo dice, consideren su conducta e imiten el bien que hacen y sigan lo correcto. Y si ves que tu pastor se equivocó, pues no cometas el mismo error. Si sabes que tu pastor erró, no cometas el mismo error que él. Al contrario, ora por él y visítalo. Visita a tu pastor. Por último, obedezcan. Pablo dice esto, estén sujetos a ellos. Lo mismo que dice del matrimonio, esposas estén sujetos a sus maridos, ahora dice de la iglesia, estén sujetos a su pastor
obedezcan con alegría, dice Pablo, porque esto es provecho. Es provechoso, es bueno para la iglesia. Miren, consejos que el apóstol Pablo da para la iglesia, pero aquí debe de primar el amor hacia su pastor. Y ahora quisiera terminar con una parte que la lección no lo dice de forma amplia, pero sí menciona, y quiero dirigirme a los líderes, y si tenemos pastores también. Hebreos 13:20 dice: nosotros los líderes, pastores, tenemos que ser ovejas del gran pastor. Querido el líder, apreciado pastor que escuchas esto, tu vida está siendo pastoreada por Cristo. Estamos dejando que Dios pastoree nuestra vida. Solo si nosotros somos ovejas del gran pastor vamos a poder hacer lo que dice Hebreos 13:17. Tenemos que velar por las almas que el Señor nos ha encomendado. Tenemos que velar, nuestra preocupación será la salvación de esa persona, la salvación de esa familia. Estaré afanado, preocupado por llevarlo a la salvación. Y esto precisamente es amar a nuestras ovejas. Y es lo que Cristo le dijo a Pedro: Pedro, si me amas, entonces ama mis ovejas, pastorea mis ovejas. Pero recuerda, tú y yo tenemos que ser ovejas del gran pastor. Esto es fundamental y vital para todo líder, para todo pastor. Muy bien, ¿qué es lo que hemos aprendido de esta última lección? Número 1, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, tenemos que salir a Él, tenemos que encontrarnos con Él. Número 2, hagamos del amor una realidad, porque el amor será el lenguaje del cielo. Y número 3, oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros líderes, para que ellos estén siempre sujetados en todo momento de la mano de nuestro Dios. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? No podemos quedarnos inactivos. Tenemos que organizarnos, planificar, salir llevando amor y esperanza. Tenemos que movilizarnos. Nuestra iglesia tiene que impactar la zona, el lugar donde estamos viviendo. Pero no olvidemos lo importante de estar con Cristo y el amor, vivir el amor en nuestras iglesias. Y por supuesto, entramos a un nuevo estudio, entramos a una nueva lección. El Génesis. Pastor, ya hemos estudiado que no es tan llamativo, que por aquí, por allá. Queridos amigos, precisamente porque no le damos importancia al Génesis es que se viene cuestionando aspectos tan esenciales como la creación. No dejemos de estudiar este precioso tema, el Génesis, segunda lección de este año. Para finalizar, queridos amigos, recuerden que ya vamos a comenzar dentro de muy poco este tema, B de ciencia. Por favor, si ustedes pueden apoyar, ahí hay un número al cual pueden escribir, también con oraciones, con ideas, pero queremos comenzar ya esta nueva temática. Y nuevamente, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento, pues así estamos finalizando el bosquejo de esta lección. Me despido deseándote muchas bendiciones y con el deseo de encontrarnos en una nueva oportunidad.